Qué alegría estar acá reunidos esta noche en torno a la presentación de Cuerpos Celestes de Javier Galeano Pájaro. Mi querido Javier Galeano, qué alegría que estés sentado acá, qué alegría poder ver, oler, respirar este libro que surgió cuando estábamos, la publicación, ¿no? Este libro surgió cuando estábamos en la Feria del Libro, en la Filbo, este año, y bueno, de alguna manera te aproximaste a nosotros, nos mostraste tu trabajo anterior, y a partir de eso pues surgió digamos, se abrió la puerta para que tuviéramos este hermosísimo y luminoso y galáctico libro entre las manos, ¿no? Este libro que plantea esa visión hacia el universo. Siempre lo recordamos, Editorial Escarabajo. Mi nombre pues es Eduardo Echar Navratilova, soy el director de Editorial Escarabajo. Editorial Escarabajo ya cumplió en el mes de noviembre 16 años. Se fundó teniendo en cuenta un objetivo que era publicar jóvenes y nuevos talentos. ¿Por qué? Porque bueno, hace 16 años las editoriales independientes eran muy pocas y habían muy pocas posibilidades de publicar con una editorial tradicional, una editorial multinacional. Siempre te cerraban las puertas, siempre te respondían que tu obra está genial, pero que no hace parte de su catálogo, de la estética de su catálogo, de forma que dijimos, bueno, vamos a crear, como somos de Armas Tomar, dijimos vamos a crear una editorial que pueda publicar a jóvenes y nuevos talentos. Al día de hoy ya estamos cumpliendo más de 130 libros publicados, entre ellos también el de Hugo Reyes Saab, nuestro presentador estrella, de forma que nos sentimos supremamente orgullosos. También lo recordamos, hemos fundado los premios Sub-35 de novela, Germán Espinosa, el premio Sub-35 de libro de cuento de R.H. Moreno Durán y el premio Sub-35 de poesía Henry Luque Muñoz, entre otros premios nacionales que venimos desarrollando con una gran dificultad, pero siempre con mucha emoción y pasión. De Cuerpos Celestes podemos decir, para tomar las propias palabras de Hugo Reyes Saab, es posible que el punto de encuentro entre la ciencia y la poesía sea el amor. Ese sentimiento que atraviesa la piel, que estrena para nosotros una sabiduría desconocida, es eslabón mágico que une estos dos nudos. La prosa colorida, sensible y profunda de Javier Galeano Pájaro nos cuenta algo que la humanidad repite desde hace siglos. Somos cuerpos terrenos deseando besar la mejilla del horizonte. Y nuestro querido Pedro Badrán, que nos acompaña y nos honra mucho su presencia, dice, con relación a la novela, en las silenciosas estrellas podremos augurar ciertos destinos, aunque siempre hay un resquicio para lo inesperado. Los personajes personajes raya asteroides, de cuerpos celestes, chocan entre sí o se deshacen en el momento de entrar en determinadas atmósferas. Magali espera su amor. Sin embargo, aquello que le sobreviene solo es un remedio de lo que anhela. Chicho quiere ir más allá, pero sus deseos se estrellan contra los bordes que impone el universo. El resultado es habitar una especie de limbo, una galaxia tal vez inerte, apenas sostenida por la silenciosa gravedad de los hechos. Cuerpo Celeste tiene hondura, precisión y vuelo. El lector advertirá que estas páginas han sido sometidas a un duro proceso de orfebrería creativa. Y en esa paciencia, Galeano Pájaro ha encontrado las filigranas de un gran novelista. De Javier tenemos por decir que nació en Montería, Córdoba, donde estudió comunicación social
y periodismo en la Universidad del Sinú. Trabajó para el periódico El Universal en las secciones de actualidad y cultura. Cursó el diplomado de escritura creativa y novela corta de la Pontificia Universidad Javeriana en 2010 y ha participado de talleres de escritura creativa en Bogotá, entre los que se incluye el taller de novela corta, el Fondo de Cultura Económica y el Centro Gabriel García Márquez en 2012 y el taller de novela de Ideartes en 2016. Su cuento corto, El mecanismo de la regresión, fue escogido como parte de la antología Bogotá Cuenta en el año 2017. Como autor independiente publicó su primera novela, Nico, en 2020, en un formato que es como uno de esos viejos cassettes VHS, presentada en la Feria del Libro de Bogotá en 2022. Cuerpos Celestes es el gran retorno al Caribe, con las estrellas como guías que entretejen los destinos de un barrio a orillas del Sinú. Mi querido Hugo Reyes Saab, te paso el micrófono para que por favor dialogues con nuestro querido Javier. Gracias, Eduardo, gracias. Bueno, para mí es realmente un honor poder presentar este libro, que de verdad es bellísimo. O sea, les recomiendo que se lo lean, porque la estructura que tiene, la finura que tiene, la profundidad que tiene, como que le rescatan a uno el placer por volver a leer. Yo quisiera empezar por comentar que cuando uno aprende a escribir, o cuando uno empieza a tomar todos los talleres para formarse como escritor, uno en cierta forma como que pierde la mirada del lector. Y cuando uno vuelve a leer un libro, cuando uno ha estudiado creación narrativa o algo parecido a eso, ya uno le cambia la mirada completamente. Entonces uno entra y empieza a ver es como el error, que faltó, cómo estuvo estructurado. O sea, ya uno como que pierde la inocencia, por así decirlo, como lector. Cuando yo empecé a leer la obra, pues entré así, obvio, pues me dijeron hay que leer la obra, ¿no? Yo empecé a leerla como un escritor, o lo que se supone, ¿no? Porque realmente yo creo que uno nunca se forma como escritor, como un escritor en formación. Y me sorprendió porque me cautivó completamente. O sea, yo empecé a leer las primeras páginas y yo sentí que el libro tuyo se me metió por la piel. Es realmente un texto que es completamente dérmico, tiene profundidad, tiene colorido, o sea, tiene una sensibilidad increíble, y a mí casi que me embrujó. O sea, yo terminé leyéndolo todo completamente hasta el final, y cuando llegué al final, que el final es una cosa inmensa, cósmica, me desperté y yo dije, pero ¿qué fue esto? O sea, ¿sí? Y me encantó que tu libro me rescató nuevamente como lector. Muchas gracias. Eso me encanta. Yo quisiera preguntarte a ti, porque además una de las cosas que yo sentí al final es que tu libro, y para citar a Hemingway, ¿no?, que dice que lo más importante está oculto, tu obra es una obra de resonancia. O sea, tú me contaste a mí como lector todo lo que me tenías que contar. O sea, yo no siento que me haga falta nada, pero yo siento que tu obra, lo más importante está oculto, como en lo profundo. ¿Por qué no nos cuentas qué es esa parte oculta de tu obra? Bueno, buenas noches, gracias por la asistencia. Estamos aquí de familia y vamos a hablar sobre una obra que precisamente es muy familiar. Tiene que ver eso que de pronto se encuentra explícito en las páginas de Cuerpos Celestes. Esconde una hondura que de pronto tú notaste y que tiene que ver con mi familia, que tiene que ver con el Caribe, que tiene que ver con la visión que yo tengo sobre la ciudad de Beco, que es Montería, que tiene que ver con el Sinú, que tiene que ver con el cosmos también. Y esa herencia yo la recibo, esa visión y como esa perspectiva del mundo y del cosmos, la recibo de mamá Mayiti. Y eso es lo que se encuentra escondido detrás de la historia de Magali. Magali es una madre que espera a su esposo, que se fue a hacer un negocio por los lados del viento, y que en esa espera descubre que hay una respuesta en el cielo nocturno, ¿no?
y observarlo con aquella nostalgia, observarlo con aquella pesadumbre que ella describe en el libro como narradora, además, es algo que a mí, digamos, que tiene que ver con mi relación con mamá. Mi mamá falleció cuando yo tenía 17 años y de alguna forma la manera de recuperar esa voz perdida de la madre era a través de las páginas, era a través de la literatura, era a través de lo que hablábamos, de enfrentarse contra un vacío que también es la página en blanco y crear un personaje nuevo a partir de esa figura de la madre, ¿no? De la madre perdida, de la madre que ha muerto, de la madre que se ha ido, y lo mencionaba como con mucha pesadumbre también, la voz, el tono de la voz de la madre, que para mí es una cuestión que sentía en ese momento irrecuperable, que sentía en ese momento que de pronto no podía rescatar. Hoy en día de pronto tenemos la facilidad de grabar a los parientes, de grabar a un familiar y decir, cuando no esté voy a tener este recuerdo tan bonito de su voz, de su video, de su presencia, pero para mí hace tanto tiempo que la perdí que la única forma de recuperar eso era a través de la literatura y de que esa oralidad tuviera una resonancia en mi cabeza. Entonces construir este personaje principal que es Magali, que es la narradora, y tratar de rescatar esa oralidad que viene transmitida por el Caribe, que viene como un... Mujeres pájaro. ¿Por qué no me hablas un poco quiénes son esas mujeres pájaro? ¿De dónde viene eso? Va muy relacionado también con mamá, pues mi segundo apellido es Pájaro y pues, mi mamá siempre a través de esta oralidad jugaba mucho con la palabra, ¿no? Ella recitaba frases que involucraban a los pájaros, se denominaba a sí misma una pájara, y eso tenía como cierta resonancia de la que hablamos en mí. Pero además de eso, en mi familia, en una familia pues, matriarcado, sobre todo ese lado materno, y ellas estaban cargadas de historias. Las mujeres pájaros estaban cargadas de historias. Mi tía Belma, mi tía Nancy, mi tía Regina, todas muy cargadas de historias, y historias de la noche también, ¿no? Historias de brujas, de aparatos, como dicen allá, historias que tienen que ver con el universo, con las estrellas. Se las inventaban, muchas veces uno sabía que eran mentiras, pero igual se lo creía, pero bordeaban también con ese límite con la realidad que es bien hermoso. Entonces, eso digamos que tiene un peso obviamente en mi infancia y yo diría que también me forma como escritor, porque de alguna forma esa oralidad que viene transmitida por mamá, por las tías, esa visión del mundo a partir de la oscuridad, de las estrellas del firmamento, es heredada de ellas, es heredada de mamá, de las tías, y por eso esta novela va dedicada a Mayito, a Belma y a las mujeres pájaro, porque ellas están ahí presentes de alguna manera, aunque no sea evidente, porque para mí esto es una construcción totalmente ficcional. Ellas están ahí, ellas están creadas, recreadas en ese cosmos que es Cuerpos Celestes. También me gustaría mencionar que ese tributo a la voz femenina, ese tributo a la madre que está tan presente en esta obra, tiene que ver también con el tema central de la historia, que es la observación del cielo nocturno, en este caso desde la óptica de un astrónomo, de Mr. Bromberg, pero que yo lo extrapolo hacia el lado científico, siendo que mi mamá era una aficionada a la astrología y ella me hereda de alguna forma esa afición. Los que me conocen aquí, yo creo que la mayoría saben que yo me he dedicado a sobreviví en pandemia haciendo cartas astrales, debo decir, y a más de uno aquí le he hecho su carta astral. Entonces tengo esa afición que le heredo a mamá, y que de alguna forma extrapolo en Cuerpos Celestes para rendirle un tributo, para rescatar su voz, para también extraer una esencia femenina que habita en mí, ¿no?
que habita yo creo que en todo, pero sacarla a las páginas es reconocer que eso está más presente que nunca. Entonces ese es el tributo a las mujeres pájaro. La sabiduría de las matronas costeñas. Yo también tuve, pues, abuela turca árabe, entonces sé de qué estás hablando perfectamente. Eso es cierto. Tu obra también es una cartografía sobre el amor, sobre los encuentros, los desencuentros, el amor y el odio, ¿sí? Cuéntame un poco si eres consciente de lo metafísica que es tu obra. O sea, al tocar esos tópicos tan importantes, porque el amor y el odio realmente son la esencia del drama del ser humano. Sí, yo creería que inevitablemente uno siempre termina escribiendo historias de amor, quiéralo o no, quiéralo o no. Todos son historias de amor. Todos son historias de amor y de desamor, además. En este caso yo creo que lo que atraviesa esa parte metafísica de la que tú hablas en Cuerpos Celestes, para mí también tiene que ver mucho con lo que se encuentra oculto, y ya ahí conecto un poco con el esoterismo, porque lo esotérico es lo oculto, ¿no? Lo que no se revela. Entonces hay toda esta historia detrás que subyace, que ya les he contado, les he revelado un poco las posturas de lo que pasa detrás, pero que se siente, ¿no? Que hay como una pulsión ahí, hay una pulsión que te dice, aquí hay alguien que sintió algo, aquí hay un hito, que en este caso yo lo relaciono con un evento que puede ser visto desde la ciencia, pero que tiene una base también esotérica, y que es el eclipse que ocurre y que también es central en esta novela, y que de alguna forma mantiene en expectativa ese barrio monteriano. Es un hito real, es un eclipse que ocurrió en el 98, que a mí me marca de alguna manera por esta relación que tengo con mamá, por esta relación que era basada un poco en mirar hacia el cielo y interpretar lo que ocurría, y que luego en la práctica de astrología digo como, ok, aquí el eclipse significa algo, el eclipse tiene un significado, hay un sentido detrás de este encuentro, y empiezo también a hacer unos análisis a partir de otras lecturas, de la ciencia, de documentales, estos documentales que uno ve en Discovery sobre el espacio y este tipo de cosas, y el eclipse como tal es un evento único, es un evento que solo ocurre de esa manera para la Tierra, para el planeta Tierra. En ningún otro planeta del sistema solar ocurre de la misma manera. Si tú te fijas, los eclipses en Marte, no sé, Phobos no alcanza a ocultar completamente al Sol, no se ven del mismo tamaño desde la perspectiva de la Tierra, la Luna y el Sol aparecen del mismo tamaño, lo cual permite que la Luna oculte al Sol, en este caso el eclipse solar, pues. Entonces ese análisis a mí me permitía también decir, ok, esto tiene un significado mayor tal vez, y me permite como analizar o sobreanalizar el sentido de eso, de ese hito que ocurre en Montería. Para los que de pronto no saben, no tienen la referencia, en el 98 Montería fue el centro de un eclipse solar, y eso fue, obviamente se pueden imaginar la reacción en Montería, fue totalmente medieval. pero esa es parte de la magia, es parte del encanto del Caribe. Siempre hay algo que subyace, siempre hay algo más, siempre hay un significado mayor, siempre hay una explicación absurda del hecho más científico y más calculable, siempre hay algo más. Entonces, yo creo que por ahí va eso de lo que tú me hablas, del sentido metafísico y de lo oculto y de lo esotérico que tiene esta novela, y que va también conectado con lo caribeño. Claro, sí, perfecto. El realismo mágico de la costa también lo pones allí, obviamente. Hablando de lo metafísico de la vida y la muerte, es increíble la forma como tú introduces el concepto de la muerte y la violencia en tu obra. Esta escena donde Magali se va de noche absolutamente como loca, un poco así como hipnotizada hasta el río,
y esa escena en que están las golondrinas encima de los cables de la luz y que la paran estos hombres en una moto para preguntarle que para dónde va, que quién es, en cierta manera para saber de qué lado está ella, ¿no? A qué bando pertenece, que es un poquito como una radiografía de lo que es el ser colombiano. El gran problema que nosotros tenemos históricamente es ese, siempre nos preguntan de qué lado estamos. A mí me impactó muchísimo esa estética tan fina y tan sutil que tú tienes para introducir un tema tan monstruoso que es el que realmente ha sido de la historia de Colombia. O sea, ¿por qué razón lo escoges así? ¿Por qué te inspira para poder escribirlo así? Porque tiene una estética tremenda y contundente. Yo creería que ese de pronto puede ser un tema que también es una corriente que va por debajo del río, ¿no? Que se va hilando poco a poco, que es como esta amenaza que se cierne sobre el barrio, que se cierne sobre la ciudad. Pues sin revelarle mucho, sin hacerle mucho spoiler, hay algo ahí del paramilitarismo, hay algo ahí de la guerrilla, hay algo de esas, digamos, de esos bandos que se han tomado incluso los cascos urbanos y que en Montería se vivió de una forma muy evidente, ¿no? Allá salían pasquines, allá salían con nombres, salían listados de nombre amenazando gente y los pasaban, los fotocopiaban, los pasaban por debajo de las puertas. Allá después de cierta hora no se podía salir porque eran órdenes, no se sabía de dónde venían, pero eran órdenes. Todo eso está de pronto ahí atravesando la novela, pero va por debajo, se va construyendo de una forma lenta, ¿no? Hasta que en este momento que tú describes se hace como mucho más evidente. Y Magali, que es la protagonista de la historia, obviamente tiene que ver ahí directamente con eso, ¿no? Digamos que esa construcción a partir de cierta estética me la da el mismo hilar de la historia, ¿no? Es decir, yo no creo, pues cada escritor elige su estilo y elige su batalla, y esta novela iba por un rumbo. Yo decía, no puedo abandonar esta línea para irme de otra manera. La historia lo pedía de esa manera. Entonces, esa escena que tú señalas ahí de la golondrina, así de ella parada en el puente, y con estos tipos que llegan de noche un poco a interrogarla y a preguntarle, bueno, ¿usted de qué lado está? Para mí es lo más monteriano posible, es decir, pararse en el puente metálico a mirar las golondrinas que se ponían ahí, ya no llegan, ¿no? Ya no llegan allí las golondrinas, pero que en ese momento llegaban ahí de migración, migrando, ¿no? Es un momento supremamente monteriano y para mí era como un culmen y descubrir también un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de la ciudad, un recuerdo como una postal que me sirve para contar algo que es trágico, algo que ha mantenido a esta región sumida en un atraso terrible, algo que también ha hecho que cambien las costumbres, que cambie la idiosincrasia de Montería, que cambie, no sé, la forma en que la gente se relaciona allá. Y con esa imagen en el puente, mirando las golondrinas, para mí esa construcción quedaba clara, quedaba muy claro que esto ocurre aquí. El otro día Pedro Badrán señalaba o decía que es importante señalar, los lugares y desde la literatura pararse y decir, esto pasó aquí y señalarlo también desde una perspectiva de pronto muy personal, desde una experiencia muy personal, porque la tragedia personal también es histórica, ¿no? La del individuo de alguna forma es histórica y deja de ser un número, se vuelve una persona, se vuelve una presencia, tiene una dignidad. Entonces eso es lo que yo, digamos, que rescato de Cuerpos Celestes frente a eso, frente al manejo que creo que le pude dar a esa situación de conflicto en Córdoba.
tú señalas, para citar a Pedro, tú señalas de una forma muy fina. Una de las cosas que me gusta de ti como escritor es que, a pesar de que señalas que en ningún momento eres burdo, ni rudo, ni nada, o sea, tu narrativa es muy fina. ¿Por qué no nos hablas un poco porque tú como escritor tienes esa distancia como tan exquisita de las cosas, que fue lo que yo sentí cuando yo te estaba leyendo? O sea, ¿qué te motiva a ti a escribir así? Que eso lo estuvimos hablando contigo antes de que entráramos acá. O sea, que no significa que tú le saques el cuerpo a la realidad de las cosas, no, pero tienes una manera muy mágica de poder conectar eso que es tan fuerte. Sí, yo creo, no sé, yo creo que cada historia reclama su propio lenguaje, ¿no? Cada historia reclama su propio lenguaje. A mí esto me lo estaba reclamando desde hace tiempo el inconsciente, la madre cósmica, no sé qué, y tenía como una deuda con la oralidad sobre todo, y una deuda con cierto tipo de historias, ¿no? Yo creo que también ahí yo te hablaba hace un rato acerca del pudor de mencionar ciertos temas. Que usaste, sí. El pudor, sí, me gustó mucho. Existe cierto pudor al referirse a ciertos temas, y también el pudor emocional, ¿no? Porque digamos que yo aquí descarnadamente les estoy revelando cómo se construyó esta historia a partir de una cosa que puede resultar tal vez para algunos melodramática o cursi, y creo que la literatura ayuda mucho en eso, en perder el pudor de mencionar ciertas cosas, de decirlas, ¿no? Entonces, pero obviamente el camino es distinto en cada obra. Es decir, a mí Cuerpo Celeste me lo pedía de esta manera que de pronto tú señalas que es delicada, que es de pronto no tan evidente, pero ahí está, ahí se revela. Esa es la resonancia que tiene tu libro, ¿no? Que uno siente que por debajo están pasando muchísimas cosas, Sí. y que solo me cuentan lo necesario. Y tú también lo mencionabas, esa relación que yo la veo todo el tiempo, así como es arriba, así es abajo, así es como es adentro, es afuera. Tabula rasa, dicen, ¿no? Entonces, eso está presente en todo el libro, es decir, hay algo que va por debajo, que no se revela, mientras todos miran hacia arriba. Entonces, a ver qué pasa arriba, para ver, como dice la turca, del cielo no llueve fortuna, a ver qué nos cae allá, mientras hay cosas subterráneas atravesando el libro, una amenaza ahí como que se va a hacer, que se cierne sobre Montería, ¿no? Entonces, sí, va por ahí la cosa. Es una novela que tiene un inconsciente muy profundo, siento un inconsciente muy profundo, como La Sombra, ¿no? La novela azul. Es una obra también, por sus mismas características, tremendamente nostálgica. Yo cuando terminé el último párrafo quedé completamente conmovido, y hay que nombrar entonces a Mr. Bromberg, ¿no? El astrónomo, que de cierta manera es el que es el espejo de la obra, en cuanto que lo que es arriba también está abajo, ¿sí? O sea que todo es un espejo, realmente todo está sucediendo simultáneamente. Él es un hombre que tiene pues un duelo que lo va pues prácticamente a sufrir allá en este barrio. Él es un hombre que nos habla de su esposa, de cómo fue su gran amor, y es un hombre que también nos dice que cuando estamos mirando el cielo también estamos viendo como las tumbas de los antepasados, porque las luces de las estrellas que nos llegan realmente son astros que hace millones de años seguramente están muertos. Eso genera una sensación de nostalgia tremenda, porque además dice que para poder olvidar nos podría tomar hasta 4 años luz la distancia de Alfa Centauri. Yo sentí eso en el hígado, te cuento, yo como lector lo sentí en el hígado porque yo soy tremendamente nostálgico también. Y yo quisiera preguntarte, ¿eres un escritor nostálgico? O sea, ¿tú realmente, sí? O sea, ¿es un tema muy, muy importante para ti? Sí, yo creo que la nostalgia está presente en cada día de mi vida. No sé si para bien o para mal,
Hay un tema, además de la nostalgia, que se toca aquí en Cuerpo Celeste, y es el desarraigo. Es el desarraigo. Y para mí, sí, y para mí como escritor monteriano que se viene a la capital, ahí yo siento un profundo desarraigo en ciertas ocasiones. Y el desarraigo también conduce a una nostalgia, ¿no? Conduce a una nostalgia, conduce a decir qué fue de ese mundo, ¿no? qué fue de aquello, qué fue de ese Edén, qué fue de mi familia, dónde están mis raíces. También una reflexión que yo tengo todo el tiempo es que, bueno, hace poco lo descubrí gracias a mi hermano. Yo quería saber la hora del nacimiento de mi mamá, porque ella era aficionada a la astrología. Yo quiero saber la carta natal de ella. Ahora la sé, pero hace 15 días lo descubrí. Entonces ese tipo de cosas, esa falta de raíz, esa falta de pertenencia de pronto, es algo que puede conducir a la nostalgia, ¿no? Algo que te falta pero no sabes qué, y que te hace recordar y que te hace sentir de pronto triste y apesadumbrado. Yo, si comparo de pronto con la novela anterior con Nico también tiene un final nostálgico, ¿no? Los que la han leído aquí yo creo que hay un par que me han leído, y Nico también tiene un final nostálgico. Aquí la nostalgia yo creo que es más evidente y atraviesa también toda la historia. Se habla, yo creo que de personajes que están tratando de no olvidar, como yo tal vez, y otros que quieren olvidar, y otros que quieren ser olvidados. Entonces es una cuestión que yo creo que está muy presente. Yo definitivamente sí soy un personaje también muy nostálgico, y como escritor pues eso obviamente se percibe. Yo pienso que todos los escritores somos nostálgicos incurables, ¿no? Y fundamos nuestra obra en eso, en ese mundo que quisiéramos recuperar, en este mundo que no nos gusta pero quisiéramos tener otro. O sea, somos totalmente idealistas en eso, totalmente, increíble. Yo siempre he pensado que el verdadero escritor siempre escribe para un lector. Yo nunca he creído en esos escritores que se encierran en sus castillos y piensan que están haciendo unas obras importantísimas, ¿no? No sé, pero de pronto sí. Pero eso es como un diario. Yo pienso que el que escribe para sí mismo realmente debería ser un diario. De pronto cuando se muera pues van a descubrir que el diario lo escribió un genio, pero realmente yo pienso que el verdadero escritor escribe para algún tipo de lector, para alguien, ¿no? Para alguien. ¿Tú has pensado en qué tipo de lector quieres tú? O sea, ¿quién quisieras tú que leyera este libro? ¿A qué tipo de lector? Cuando lo hablamos hace unos días, te comentaba que yo creo que era la pregunta más difícil. Yo creo que cada obra tiene su lector, cada obra, mejor dicho, no todo lo que uno escribe es para todo el mundo. Pero para mí como creador, como escritor, como artista, requiero de una audiencia sensible, con cierta sensibilidad, con cierto gusto por el lenguaje, sobre todo, por el lenguaje. Sí, sobre todo sensibilidad. Yo creo que es algo que de pronto suena bastante obvio, pero uno conoce unos insensibles, uno se atraviesa con gente que realmente, pero sí, gente que pueda sentirse tocada en la fibra y que se permita eso. A mí me gusta decir, y lo repito todo el tiempo, yo estoy abierto al sentimiento, y creo que alguien que esté abierto al sentimiento de pronto puede encontrar en Cuerpos Celestes o en alguna de mis escritos algo valioso. Entonces eso, alguien abierto al sentimiento, sí. En este mundo, es que yo lo siento como tan frontal, como tan vacío, tan torpe muchas veces, tan violento. Cuando uno compara, digamos, la forma como tú narras aquí, y uno lo compara con esa frontalidad, uno realmente siente una distancia muy grande.
muy grande. Hoy en día todo es rápido, simultáneo, vulgar. O sea, yo siento un mundo súper vulgar. ¿Tú crees que esta obra, digamos, para esos lectores que somos sensibles, nos podría salvar de alguna forma? O sea, nos podría dar algo como, no sé, un paréntesis, una pausa, un oasis, un algo que nos sirva, ¿sí? Como esa gota de nieve para la sed del día, como diría por ahí un poeta colombiano. Yo creo que Cuerpo Celeste definitivamente trata de rescatar un mundo. Trata de rescatar un mundo sí, que se está cayendo a pedazos en estos momentos. Era un efecto especial que teníamos para este momento de las... salió. Sí, y en ese rescate de ese mundo que es el universo del Sinú, que es Montería, que es Córdoba, yo creo que con fortuna alguien puede sentirse tocado o de alguna forma así reflejado ahí en esas páginas, y eso puede llegar a ser cierto tipo de salvación. Yo creo que pues es bastante ambicioso decir que alguien se pueda salvar a través de la literatura de uno, pero uno no sabe, o sea, yo me he sorprendido mucho y lo agradezco y me siento privilegiado totalmente de que las personas me lean, por el motivo que sea, que hasta que me lean un tweet, yo creo que, y le den like, para mí eso es un privilegio. Y uno no se alcanza a imaginar como escritor de pronto el efecto que van a tener sus palabras y el efecto que va a tener su historia en otras cabezas, ¿no? Y de qué forma, como tú lo has mencionado y me gusta esa palabra, va a tener resonancia en su vida, ¿no? Y va a generar como esta onda, como cuando uno lanza una piedrita al agua y genera un eco, genera una onda y va afectando vidas. Entonces, eso es, número uno, hermoso, es precioso, pero también uno con el tiempo se va haciendo consciente de que implica una responsabilidad, ¿no? Implica una responsabilidad, es decir, cuando yo escribí Nico, que es la primera novela, era un escritor totalmente diferente, era un escritor de pronto más apasionado, pero menos consciente de su oficio y de la responsabilidad que acarrea eso y de la relación que se establece con un lector, además. Y con Cuerpo Celeste yo creo que ya hay una madurez en ese sentido, porque ya establezco, digo, ok, yo tengo que contar algo que le transmita algo importante a alguien, ¿no? No sé a quién, no... De pronto lo hablábamos también sobre ese lector ideal, que ahora lo menciono como alguien abierto al sentimiento, pero que yo en ese momento cuando estaba escribiendo la novela me decía también un poco, quiero escribir para alguien como yo, pero pensaba también, por ejemplo, en mamá. Todo el tiempo decía, si mamá lo lee, ¿sí me entiendes? Si lo leyera, cómo se sentiría apelada, cómo se sentiría reflejada, como los nombres que hay allí, porque los nombres no son fortuitos, son tomados de una realidad que no necesariamente reflejan ese mundo familiar que yo menciono, que estoy mencionando acá, pero que estaban por ahí, que estaban gravitando, que estaban orbitando alrededor de ese barrio. Entonces yo tomo un poco, entonces volviendo, yo me voy un poco por las ramas, el pájaro se va por las ramas. Volviendo a esa pregunta que tú me hacías acerca de esa, como de ese efecto que uno puede tener en los demás, pues yo sí creo que cuando uno tiene en su cabeza algo como muy fuerte, un sentimiento, una pulsión, una casi que obsesión, eso de alguna manera va a llegar al otro y le va a tocar, con la esperanza, tenemos la esperanza de que así sea. Sí. Muy bien, mira, yo te voy a contar qué hiciste conmigo con este libro.
Pues evidentemente tú eres un narrador muy joven, yo pues tengo muchos más años que tú. Entonces una de las sensaciones que uno tiene cuando lee un libro como estos escrito por una persona tan joven como tú es de muchísima esperanza, realmente. Porque el narrador que cuenta el libro, o sea, las voces que hablan dentro del libro hablan de un alma, no sé, yo siento un alma muy antigua, que es el mismo saber ancestral que tú dices que vienen de las mujeres pájaro, de todos los personajes que tú narras allí. Y yo pienso que la sensación más bonita que yo tuve fue esa. Yo dije, si alguien tan joven como él está escribiendo esto, significa que hay alguna salida. O sea, hay personas que ya están viendo como hacia otro lado, ¿sí? Porque yo les confío sinceramente que a mí hay un poco de los novelistas nuevos que a veces como que me rayan un poco, o sea, los siento tan violentos, tan crudos, que, no sé, me hacen sufrir un poco, porque yo digo, ¿para dónde va esto? O sea, ¿dónde está esa mirada como hacia las estrellas? O sea, es cierto que esto aquí abajo es tenaz, ¿sí? Que somos cuerpos terrestres, tenemos muchísimas pasiones, tenemos historias difíciles, nuestra historia de Colombia es dificilísima, ¿sí? Pero si no miramos hacia arriba, si no miramos mucho más allá, entonces ¿cómo va a ser? O sea, ¿dónde está la utopía? ¿Sí? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y eso fue lo que yo sentí con tu obra, ¿sabes? Yo te quiero dar las gracias porque no solo la disfruté como lector, también como escritor, tienes un talento inmenso. O sea, yo te veo un futuro como narrador impresionante, ¿sabes? Sé que esta obra va a tener muchísimo éxito y estoy seguro que muchísimos lectores sensibles y hasta los que no lo son van a disfrutar mucho de Cuerpos Celestes. De verdad te felicito sinceramente y un aplauso de verdad muy bien. Antes de que de pronto demos espacio para preguntas, yo sí quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo que estén aquí presentes. Vino mi hermano el de Montería, aquí está, vino a verme exclusivamente. Y todas las personas que están aquí de algún modo este año hemos compartido poco o mucho, y eso para mí es muy, 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 muy importante. Especial agradecimiento a Pedro Badrán, por supuesto, porque tú eres padrino de Cuerpos Celestes total, fuiste el primer lector de esta obra, guiaste de algún modo el camino a seguir. Yo traté en lo posible de seguir tus consejos y tus enseñanzas y pues ahí están. Y también por ahí está Chalo, Gonzalo Pérez, que también fue uno de los primeros lectores de esta obra. Por ahí está Sergio Sierra. En tu casa se escribieron parte de estas páginas y se hizo la corrección de esta obra. Está Valdo, está Mateo, que bueno, ellos también escucharon una parte en esas tertulias que armábamos cuando nos reuníamos a leernos y a corregirnos, y todos ellos escucharon una parte de esta historia. Están algunos amigos también de Montería que bueno, que ya me contarán qué les parece esta narración acerca de la perla del Sinú. Entonces, sobre todo eso, un agradecimiento inmenso. Yo también quería mencionar acerca de Cuerpos Celestes, que es algo como un datico ahí, una pequeña trivia, y es que cuando yo estaba reescribiendo esta novela, luego del taller de novela en 2016 con Pedro Badrán, yo alcancé a terminar un borrador. Ese borrador necesitaba una reescritura, y parte de esa reescritura que yo había decidido hacer era incluir narradores adicionales que ahora están, que son La Turca, el Teniente, Chicho, Mr. Bromberg, por supuesto. Inicialmente la historia, el primer borrador era solo Magali como narradora. Cuando yo entro a reescribir, empiezo a incluir estas otras voces, esta polifonía en la novela, y a mí se me borra. En un daño del computador se me borra, eso lo recuerda Sergio. Yo lloraba, porque todos los avances que había hecho en la reescritura se borraron. Y el año siguiente yo digo, bueno, a sacudirse la nostalgia y la tristeza por lo que no fue, y a reescribir.
reescribir de nuevo. Y este es el resultado como de ese segundo proceso que atraviesa el cuerpo celeste, que yo digo que también estaba destinado a ser de alguna forma. Sí, estaba escrito en las estrellas para ser alguien por ahí que estaba moviendo los hilos. Sí, entonces tu madre, ¿no? de pronto por ahí ella sí, con un cuerpo celeste moviéndose por encima. Entonces fue como tenía que ser y me siento satisfecho con el resultado. De pronto lo que había escrito algo antes, según recuerdo, no era tan chévere como lo que logré construir luego. Entonces ese gráfico ahí como curioso acerca de la novela. Bueno, no sé si de pronto preguntas o algo. Como se darán cuenta, el tema es grandísimo, es súper amplio. No sé si de pronto quiera alguien preguntar o hacer algún comentario. Hola, Javi. Hola. Bueno, primero que nada, felicitaciones, qué alegría verte con tu segunda obra. Bueno, mi pregunta era un poco como hacia el proceso creativo. Tú cuentas que en esta obra te sientes mucho más maduro y sientes que ha cambiado un poco como la forma en la que llevas la palabra y la plasmas en el papel. Y me gustaría saber, viendo un poco en retrospectiva y analizando, aunque las comparaciones no son tan chéveres, analizándolo un poco desde el punto comparativo, ¿cómo sientes que fue el cambio del proceso creativo de Nico a tu nueva novela? Una pregunta muy chévere, porque eso, yo creo, bueno, revelar parte de ese proceso también puede ser inspirador de pronto para otros. Con Nico, como lo había mencionado antes, estaba súper apasionado y iba con toda. Eso era como meterle el acelerador y todos los días escribía con un poseso y llegaba y era furioso y era apasionado y era carnal de alguna manera, y la historia también lo exigía, ¿no? La historia de alguna forma lo exigía. Con Cuerpo Celeste fue un poco más metódico, había un plan en la cabeza, también había una guía, o sea, estaba en el taller de novela con Pedro Badrán, entonces estaba siguiendo como unos lineamientos, por decirlo de algún modo, pero también me parece que yo sentí mucha libertad a nivel de lenguaje, porque con Nico lo que había de apasionado de pronto, yo me lo restringía con unas normas muy claras, que eran: esta novela solo se puede escribir en segunda persona, punto. Y eso es bastante limitante, o sea, crear acción a partir de la segunda persona es complicado, y además acción que comprometa al lector, sí, que lo envuelva, así. Acá me sentía libre porque había una riqueza de lenguaje y había un rescate de una oralidad que no me canso de decirlo, que para mí era importante. Entonces me sentía que estaba siguiendo unos lineamientos, que había un método, que había un norte, porque yo decía, esto conduce hacia allá. O sea, Magali como personaje principal va hacia allá, y lo tenía mucho más claro que Nico, y estaba siguiendo como estas clases y las revisiones con Pedro y todo eso, pero también tenía toda la riqueza del lenguaje caribe, si me entiende, a mi disposición, y además la polifonía, esa polifonía del Caribe que es preciosa, no me canso de decirlo, que está presente en la literatura de Gabriel García Márquez, de Roberto Burgos Cantor, del mismo Pedro Badrán, de Rita Indiana recientemente, y me nutría también como de ese santuario caribe, de orillas casi para mí, que alimentaban como este remolino sinuano que es Cuerpos Celestes. Entonces había una guía, había una línea más clara, pero también había mucha libertad en el lenguaje. Sí, fue. Abuela, quiero felicitar a Hugo por este maravilloso diálogo que ha tenido con el escritor, y
digo escritor porque de verdad con esta novela pues estamos asistiendo al nacimiento de un gran escritor como Javier Galeano Pájaro. Me parece que estamos realmente ante un suceso, no sé si histórico, pero por lo menos sí literario, cósmico. Quiero resaltar 3 o 4 aspectos de Cuerpos Celestes, que creo que ya lo mencionaron en la presentación. El primero es el trabajo de la oralidad que tiene Javier en esta novela. Hay novelas que se escriben para ser leídas, hay otras que no solamente se escriben para ser leídas, sino para ser oídas. Y esta es una novela que uno está escuchando permanentemente una melodía. Y eso es, a pesar de la sencillez que aparentemente pueda demostrar la lectura de esas páginas, eso necesita un trabajo muy riguroso y Javier lo ha conseguido en estas páginas. Es una oralidad muy musical, muy sabrosa de leer, de escuchar. Lo segundo lo señalaba Hugo y es la sutileza en el lenguaje y en la presentación de los hechos. A diferencia de muchos otros novelistas, Javier no quiere ser crudo en su narración, a pesar de que se están narrando cosas muy delicadas, muy profundas. Pero Javier está haciendo una novela muy sutil, muy delicada en medio de sus profundidades y de los temas que toca. Es decir, aquí no va a haber unos muertos ni va a haber una cosa sangrienta, pero sin embargo hay una profundidad de una situación política y militar que se está viviendo en esta región. Y eso es un logro excepcional dentro de esta novela. Lo tercero, que de pronto no mencionó Hugo, pero que está dentro de la novela, es el humor que manejan los protagonistas, los narradores. Hay un humor, hay una riqueza humorística en los narradores que me imagino yo que se inscribe dentro de una tradición caribe, ¿no? Que sería otro aspecto para resaltar dentro de la novela. Esa tradición caribe que Javier, digamos, asume y modifica dentro de esta novela y de la cual no está exenta ese humor en medio de las tragedias y en medio de las dificultades que se narran. Y eso es un rasgo muy profundamente caribe. De manera que yo quiero felicitar a Javier, a Hugo, a Eduardo por echarle el ojo a esta magnífica novela, porque a veces la labor del editor es esa, saber quién es el escritor. Y aquí tenemos un escritor, yo diría que no en formación, ya un escritor consolidado. Simplemente quería hacerle la pregunta a Javier, si la próxima obra estará más por el lado de Nico o estará más por el lado de Cuerpos Celestes, porque Nico también es una gran obra que tiene unas particularidades que no vamos a anotar acá, que me pareció una novela inicial muy bien trabajada, a pesar de que tú dices que fue muy intuitiva. Me parece que en ese aspecto también el novelista puede dejarse seguir por la intuición. Pero lo que yo quiero preguntarte es, ¿vas más? ¿Tienes una tercera novela, una tercera obra? ¿Va más por el lado de Nico o por el lado de esta maravilla de Cuerpos Celestes? Yo, sí, ya se está escribiendo, ya se está cocinando una tercera novela, algo ambicioso. Yo creo que cada proyecto, y eso tú lo sabes también como escritor, implica un nuevo reto. Eso es como empezar
empezar de cero. O sea, hablábamos de la página en blanco y su función secreta. A mí me gusta hablar de la página en blanco y su función secreta. Uno no sabe para qué se sentó frente a la página en blanco. Como escritor de literatura, muchas veces eso es desconocido totalmente de forma inicial. Esta obra, la tercera novela, yo creo que va más por la línea de Nico. Sin embargo, yo siempre tiendo a buscar nuevos horizontes, es decir, no quiero que haya... A mí me gusta mucho una forma de verlo, y es que cuando te acercas y piensas que conoces algo, para cuando llegaste ya ha cambiado de forma. Entonces es un poco como yo veo el arte, como veo la literatura. Es decir, para cuando esté terminada seguramente tendrá una forma muy diferente. Y para cuando la lean, obviamente será una cosa como muy distinta a Nico, muy distinta a Cuerpo Celeste. Yo lo que les podría adelantar es que es por el género del terror. A mí el terror me encanta. Es bastante oscura, ya no es este mundo luminoso del Caribe, ya es otro cuento. Es otro tipo de historia. Y a mí me gusta mucho, estoy obsesionado ahora como por contarles el coming of age, que llaman, la llegada a cierta edad, que dicen los gringos, ¿no? El coming of age. Entonces, los 40 para mí ahora, pero en esa historia es un poco la llegada a la adolescencia a través de una historia de terror, que son temas que van conectados, ¿no? Entonces yo creo que iría de pronto a nivel estético y sería más cercana a Nico que a Cuerpos Celestes. Por ahí va la cosa. De la turca que yo creo que, bueno, y también lo leo un poco porque estoy aquí acompañado con alguien de sangre de allá, y es muy especial para mí. Yo creo que tiene cierto peso. Vamos. A mí me llaman turca porque la gente tiene necesidad de ponerle nombre a lo que no encuentra familiar. Yo no soy turca, no señora. Mis papás llegaron del Líbano por allá en los 30, cuando yo tenía apenas meses de haber abierto los ojos. Se encontraron con esta tierra amarilla y estos arroyos interminables y decidieron quedarse, pero el destino, que siempre es caprichoso, les tenía preparada una sorpresa. Del cielo no bajan billetes, te digo, de ese cielo solo van a caer goterones y truenos, que lo que viene es tempestad, y más que tempestad, sueste. Así que déjate de mirar para arriba, muchacha, que eso es mentira lo que dice Mr. Bromberg, que del cielo caen estrellas, que se pueden ver los planetas, puro embuste. Nomás mira cómo se revuelven esos nubarrones para allá y para acá, y tú con cara de lerda mirando lejos como si del cielo cayera fortuna. Se revuelve ese cielo para allá y para acá como un animal vivo. Lo que caen son las flores peludas de la pomarrosa. Ese tronco se sacude como si estuviera temblando, y de pronto está temblando y tú ni te has dado cuenta porque tienes los ojos puestos en el infinito. Claro, como a ti no te cuesta nada recordar. Acuérdate de meter la ropa que está guindada en el alambre. Acuérdate de desconectar los aparatos, el televisor, la nevera, el congelador, que si se quema es culpa tuya y no del vendaval. Es culpa tuya, te lo digo, y como se quemen te los hago pagar. A ti no te cuesta nada recordar, pero a mí sí. A veces me acuerdo que mis papás compraron una parcera en Líbano, porque el nombre les recordaba su casa. Era una choza pequeña donde vivíamos los tres, hasta que nació Doris. Chiquitica estaba, más chiquita que Junior. No me dejaban llevarla al arroyo en donde yo cantaba para espantar las presencias. Bien decía mi mamá, que si uno canta regresa el que está lejos y se espantan los temores. Y hasta mejor que no me dejaran llevarla, porque un día, lavando ropa al pie del arroyo y cantando para espantar los miedos, llegó un hombre de bigote grueso a preguntarme que si por qué andaba tan sola. Salió del monte vestido de uniforme y me decía: niña, ¿por qué anda tan sola? Y yo callada, pero en la cabeza una voz me decía: este no es del ejército ni es policía, porque en esos tiempos no había necesidad de aquello, ni los ladrones existían, niña. ¿Por qué tan sola? Mis papás están por allá, le dije señalando la casa, y el hombre se reía y se reía. Era un río de carcajadas.
que si no necesitábamos un vigilante, que en los ranchos se están metiendo, que se roban los animales, que se cogen la tierra. Pero ¿cómo se cogen la tierra? Eso me preguntaba yo. Figúrate tú, tanta inocencia, que ni tu hijo es tan inocente. Seguro por la frente ya le cruza la desconfianza de tanto engaño que se vive en estos días. Pero ¿cómo se cogen la tierra?, le contesté, y el hombre se fue por donde vino, desapareció entre los matorrales, y yo fui a contarle a mi mamá lo que había visto, y me dijo lo que yo siempre te digo a ti, que a uno se le ocurren esas historias por falta de oficio. Solo que en este caso sí es cierto, lo tuyo sí es pura falta de oficio, Magali, que del cielo no te van a llegar novedades del Chicho, que te olvides de ese hombre, que menos mal bien lejos está. Mejor asómate por la rendija y dime si llueve tanto como para echar un par de puñados de sal al fuego, si ya está Candora asomada en la ventana esperando que el mal tiempo le devuelva a su hijo, si Domingo atraviesa la creciente con el machete al aire, que acá lo oigo cantando tristezas que parecen melodías, si el gringo loco ya tapó la construcción con un pedazo de plástico verde que las brisas levantan y hacen ondear, si la hija del viejo Remberto aún guarda la esperanza de salir huyendo con ese muchacho Salomón, si es la lluvia lo que la detiene, o son los barrotes del ventanal, si se moja los pies en el bordillo como si el agua fuera libertad. Seguro es mejor alzar los pies en una mecedora para evitar llamar al relámpago y templar el Magnificat en los labios. Santa Bárbara, doncella, líbranos de la centella y el rayo mal parado, que en donde caiga uno sobre este rancho aquí morimos quemados. Recuérdame, muchacha, a ti que no te cuesta nada recordar, recuérdame mandar a bendecir ese palo de peras en Semana Santa. En la época del picaché volvió el hombre del bigote, con un fusil cruzado al hombro, los mismos ojos turbios. Niña, usted que sabe leer y escribir, dígame cuántas hojas tiene la mata de toronjil. Y reía, una cascada de carcajadas. Él mismo sabía que nada tiene que ver saber leer y escribir con saber contar, y contar las hojas requiere de memoria. A la mitad del cuento a uno se le olvida por dónde va y tiene que volver a empezar. Dígame cuántas hojas tiene la mata de toronjil, y no hacía más que reír y preguntar que si en dónde estaba mi papá, que si él era el que vendía alhajas en el pueblo, que si nos dejaba a mi mamá y a mí solas, y a Doris también, le dije, porque yo era boba, era más boba que tú, te lo aseguro. Entonces necesitan compañía de un vigilante, porque se andan robando el ganado y las tierras. Pero nosotros nomás tenemos un chivo, le contesté, porque era bruta, sí, y además de bruta, imprudente. Llegaron al rato otros hombres uniformados también, y yo salí corriendo a la casa a avisar a la mamá. No alcancé ni a abrir la boca cuando ya los hombres entraban por la sala y mamá se puso pálida, agarró a Doris y se echó a llorar por el arroyo. Vienen pedazos de madera, oye muchacha, que arrastra el remolino y crujen como los huesos. En el piso nos echamos con mamá a esperar que papá llegara, y llegó saludando como siempre, con un aullido al caer la tarde. ¡Aú! Nadie contestó, solo los sapos escondidos en la maleza. Los hombres de verde, ponle la tabla al bordillo que se nos entra el agua, y como nos inundemos a ti es la que le toca achicar, porque a mí no me habían dicho que esos hombres vestidos de verde eran los mismos que se robaban la tierra. Lo supe después, se robaban la tierra y ponían los cuerpos a andar río abajo. Por culpa de la corriente de esos aparatos es que cae tanto trueno. En aquella época se escuchaba nomás el gotear de la lluvia. Poco se sabía de relámpagos o truenos, porque las velas no llaman al desastre, pero en cambio prende tú el televisor para que veas que se nos viene una explosión encima. Entonces mamá me dijo, como yo era boba y bruta y sobre todo imprudente, que fuera con Doris a soltar el chivo, y allá fui yo asustada sabiendo que el animal era bravo, pero con más inocencia que valentía, a soltar la pita del chivo, que pegó un salto y empezó a corretearnos a Doris y a mí. Tomaditas de la mano, y corre que nos alcanza el chivo. Fue tal el escándalo que esos hombres salieron con sus fusiles a perseguir al animal, que no tenía nombre porque no era como ahora que a todo hay que ponerle nombre, y peor, nombre de persona. ¿Tú crees que fui yo la que le puso Pepe a ese gato? Fue Cayetano, que trajo un día al antecesor de este y le dio ese nombre para ahorrarme la molestia, le puse el mismo nombre a cada gato que llegó. Ninguno para quedarse, como este malagradecido que nunca volvió. Mejor haberlo dejado anónimo igual que el chivo, que donde hubiese tenido el nombre nos alcanza a Doris y a mí, corriendo por entre la pringamosa y la dormidera, esa hierba más alta que nosotras.
sin saber de papá y mamá, sin saber que en un descuido de esos hombres los dos se habían escapado. Y tú dirás, qué valiente que es la turca, Magali, pero era más inocencia que valentía. Es andar bajo este aguacero valentía, eso se llama brutalidad. Atravesar la corriente de esa forma en la que lo hace Domingo es una brutalidad, más con el machete al aire, que el metal llama al rayo. Antes de que se inventaran nunca se supo de electricidad. Asómate que ahí va Domingo llamando al trueno con sus versos, aunque algo de razón tiene en su cantar. Si el amor se va y no vuelve, de nada sirve llorar, el llanto nada resuelve. Cantando se espantan los temores, decía mamá, y en la trocha de madrugada me encontraron cantándole una canción a Doris. Así nos encontró mamá, cantando juntas al amanecer. Nos reencontramos también con papá. Se robaron la tierra, les dije, pero con los años he aprendido que la tierra no es de nadie, que del cielo no caen billetes, que lo que más nos cuesta es recordar. Y tú dirás, qué valiente y qué sabia que es la turca, pero te advierto que yo turca no soy.